Buen día, estimados participantes. A continuación explicaremos el tema relacionado con los estados financieros y el análisis de las razones financieras. En el desarrollo de este tema conoceremos la estructura de los diferentes estados financieros, de los principales estados financieros clave de una empresa y conoceremos quién usa las razones financieras y cómo. Aprenderemos a analizar y distinguir las razones financieras desde el punto de vista de liquidez de actividad de una empresa, desde el punto de vista de deuda y apalancamiento financiero, así como las razones financieras que se utilizan para analizar el endeudamiento de una empresa. El primer estado financiero clave de una empresa es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué nos refleja el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados? Es un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante un periodo específico. Se suelen elaborar trimestralmente con fines informativos, pero lo más aconsejable es prepararlos mensualmente para uso de la administración. A continuación, presentamos la estructura del estado de pérdidas y ganancias de una compañía, en este caso compañía Bartlett. Aquí vamos a ver cuáles son las principales líneas de transacción. Fíjense bien que aquí tenemos las líneas, en este campo tenemos las líneas de transacción y normalmente los estados de resultados se comparan de un año contra otro. En este caso estamos comparando el año 2011 contra el 2012. Como primera línea de transacción tenemos los ingresos por ventas. Como la palabra lo indica, los ingresos por venta corresponden a la facturación de todos los productos que nosotros vendemos. Menos, la siguiente línea de transacción, menos costo de los bienes vendidos. Es el costo de los productos tanto manufacturados como de bienes que nosotros distribuimos en nuestro negocio. La primera línea de utilidad es denominada utilidad bruta, que representa el ingreso por venta menos el costo de lo que vendimos. Aquí tenemos el ingreso por venta, en la utilidad bruta tenemos 986. Seguidamente restamos a la utilidad bruta todos los gastos operativos. Y los gastos operativos se clasifican gastos de venta, por ejemplo, los gastos de promoción, publicidad, salario de vendedores, gerentes de venta, etc. Los gastos generales, como segundo gasto operativo, están los gastos generales y administrativos, en donde se incluyen los gastos de contabilidad, la papelería, etc. Los gastos de arrendamiento es una tercera línea, que aquí en este caso está reflejada con el valor de 35. Se incluyen en el estado de pérdida y ganancia los gastos por depreciación. Ya lograremos ver que el gasto de depreciación es la cantidad en valor que pierde un activo durante un periodo específico. En este caso es un año. Gasto por depreciación. Total de gastos operativos. Aquí totalizamos los gastos de venta, gastos generales administrativos, gastos de arrendamiento y gastos por depreciación y tenemos el total de gastos operativos. La segunda línea de utilidad es la utilidad operativa, que es igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos. En este caso restamos 900, la utilidad bruta que es 986 menos los gastos operativos que es 568 y nos da que la utilidad operativa es 418. Luego, después de la utilidad operativa, restamos los gastos por intereses, en este caso 93, y nos resulta otra línea de utilidad que se denomina la utilidad neta antes de impuestos, en este caso que es igual a 325. Seguidamente, aplicamos los impuestos. Menos los impuestos, tenemos la utilidad neta después de impuestos. Restamos a la utilidad neta antes de impuestos los impuestos y obtenemos la utilidad neta después de impuestos, que en este caso es 231. Luego restamos a la utilidad neta después de impuestos los dividendos de acciones preferentes. En este caso se repartieron a los accionistas preferentes la cantidad de 10.000 y entonces nos queda el resto de utilidad, es la ganancia que queda disponible para los accionistas comunes, en este caso es 221.000. Aquí tenemos una definición de ganancias por acción y tenemos dividendo por acción. La ganancia por acción básicamente es igual a la división de las ganancias disponibles
para los accionistas comunes entre el número de acciones en circulación de la empresa. En este caso, aquí tenemos ganancias, aquí tenemos abajo, ganancias por acción en 2012 es igual a 221.000, que es la ganancia disponible para los accionistas comunes entre 76.262, que son las acciones en circulación, lo que nos representa que es igual a 2.90. ¿Ok? Se calcula, así también el dividendo por acción se calcula al dividir el monto en dólares de los dividendos pagados a los accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación. Los dividendos por acción del 2012 es igual a 98.000 entre 76.262. En este caso, los 98.000 que no aparecen reflejados acá es la cantidad que la Junta Directiva determinó repartir en dividendo a los accionistas comunes, y en este caso repartió 1.29 dólares por acción. El segundo estado financiero clave de una empresa es el balance general. ¿Y qué representa el balance general? Presenta un resumen de la situación financiera de la empresa en un momento específico. El balance general sopesa los activos de la empresa, es decir, lo que es propiedad de la empresa, contra su financiamiento, que puede ser deuda, lo que debe, o patrimonio, lo que aportan los dueños o los accionistas. A continuación presentamos un ejemplo de un balance general de la compañía Bartlett Company. En este caso, fíjense bien, está dividido en dos partes. Esta parte de la izquierda son los activos y la parte de la derecha son los pasivos y patrimonio de los accionistas. ¿Cuál es la característica en este caso? En este caso es que el total de activos del lado de los activos, en este caso 3.597, es igual al total de pasivos y patrimonio de los accionistas, y vean ustedes que por eso es que se llama balance, y coinciden los valores de pasivos y patrimonio de los accionistas contra el total de activos. Ahora bien, analizaremos un poquito detalladamente las diferentes cuentas. Dentro de los activos, ¿cuáles son los activos? O sea, lo que posee la empresa, lo que es de los activos que los dueños de la empresa manejan. En este caso tenemos la primera cuenta es efectivo, la segunda cuenta, efectivo es lo que tenemos en caja, los valores negociables es algo así como certificados de depósito a plazo fijo, cuentas por cobrar son las cuentas que nos deben nuestros clientes, inventarios es el monto relacionado con los inventarios que tenemos, ya sea de materia prima, productos terminados, repuestos, etc. Y tenemos aquí al final total de activos corrientes, y tenemos 1.223.000. Cuando estamos hablando de activos corrientes, son los activos que son de fácil liquidación, que se pueden transformar rápidamente en efectivo. En la segunda parte vienen los activos fijos. Los activos fijos son terrenos y edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y accesorios, vehículos. Otros incluyen arrendamientos financieros. En este caso podemos hablar arrendamiento financiero de leasing. Y aquí totalizamos total de activos fijos brutos al costo, nos da 4.669. Pero aquí agregamos una cualidad adicional, que tenemos que restarle a los activos fijos la depreciación acumulada a través del tiempo. En este caso tenemos que los edificios, la maquinaria, los mobiliarios y los vehículos, todos se le aplica una depreciación, o sea, la pérdida de valor en un año específico de esos activos fijos. Finalmente tenemos, si restamos los activos fijos brutos menos la depreciación acumulada, tendremos los activos fijos netos. Y el total, al final tenemos el total de activos, que es igual al total de activos corrientes más total de activos fijos netos, lo cual nos da 3.597.000. Fíjense bien, sumamos activos corrientes más activos fijos netos y nos da el total de activos.
Luego tenemos al lado derecho pasivos y patrimonio de los accionistas. ¿Y qué son los pasivos? Pasivos son las deudas que tiene la empresa, ya sean a corto plazo o a largo plazo. Y patrimonio de los accionistas son las acciones y los diferentes accionistas que tiene la empresa y que funcionan y que aportan capital para el desenvolvimiento económico de la empresa. Si tenemos ordenado también los pasivos, tenemos las cuentas por pagar como primer pasivo, que son las cuentas que vemos a nuestros proveedores. Los documentos por pagar son las cuentas que vemos a los bancos. Las deudas acumuladas son deudas que venimos cargando a través del tiempo. Y a este nivel tenemos el total de pasivos corrientes, que se clasifican igual que la parte de los activos en pasivos corrientes. Luego tenemos las deudas a largo plazo, que solo pueden ser bonos, ejemplo, y aquí tenemos 1.023.000 y total de pasivos, sumamos total de pasivos corrientes más los pasivos a largo plazo y nos da aquí 1.643. Luego tenemos el patrimonio de los accionistas. Dentro del patrimonio de los accionistas están los accionistas preferentes, los accionistas comunes, y hay otra línea que se llama capital pagado en exceso del valor a la par de las acciones comunes y las ganancias retenidas. Ahora bien, ¿en qué consisten estas cosas? Los accionistas preferentes son accionistas a los cuales se les da un pago fijo por haber invertido un determinado monto en una compañía. Estos accionistas preferentes no son los dueños de la empresa. Ellos se les dan los dividendos consistentemente todos los meses y eso funciona como un pago fijo. Luego están los accionistas comunes, que realmente son los verdaderos dueños de la empresa. En este caso tienen $191.000. ¿Qué cosa es el capital pagado en exceso del valor a la par de las acciones comunes? Cuando nosotros hacemos una emisión de acciones subcomunes, las primeras acciones son vendidas a un precio relativamente bajo, las primeras acciones. Luego, conforme estas acciones, conforme pasa el tiempo, ganan valor, y aquí en esta línea, en esta cuenta, se concentran los valores ganados por esas acciones después de haber sido emitidas en un mediano plazo. Y luego tenemos las ganancias retenidas acá, que no es más que las ganancias obtenidas a través del estado de pérdidas y ganancias que no se han repartido a los dueños y que pasan a formar parte de ganancias retenidas y forman parte de la capitalización de la empresa, de una forma de capitalizar la empresa en vez de repartir las utilidades. En este caso son 1.135 y total de patrimonio de los accionistas es igual a acciones preferentes más acciones comunes más capital pagado en exceso, el valor a la par, más ganancias retenidas, y eso nos da el total del patrimonio de los accionistas. Y para encontrar el total de pasivos y patrimonio de los accionistas tenemos que es igual al total de pasivos 1.643 más el total de patrimonio de los accionistas, que es 1.954, y nos da 3.597, lo cual coincide con el valor de los activos. O sea, en otras palabras, activos es igual, si tenemos una ecuación, activos, total de activos es igual a total de pasivos más patrimonio de los accionistas, y en este caso nos coinciden los valores de por 3.597. El tercer estado financiero que nosotros vamos a explicar es el estado de ganancias retenidas. ¿Y qué son las ganancias retenidas? Son las utilidades del periodo de una compañía que son retenidas en el negocio para que sirvan de financiamiento a la empresa y no son distribuidas por consiguiente a los accionistas comunes. Entonces, ¿qué es el estado de ganancia retenida? Reconcilia el ingreso neto ganado durante un año específico. O sea, cuando estamos hablando de ingreso neto, estamos hablando de las utilidades netas y cualquier dividendo pagado en efectivo. O sea, que a las ganancias del periodo se restan los dividendos que nosotros distribuimos, ya sea tanto a accionistas comunes como a accionistas preferentes,
con el cambio entre las ganancias retenidas entre el inicio del año, que en este caso estamos hablando que el inicio del año, estamos comparando año 2012 contra 2013, pero en este caso, el año 2012 contra el 2011. Esta cantidad que aparece acá, saldo de ganancia retenida al 1 de enero de 2012, que es 1012, corresponde a, como ustedes pueden ver, corresponde a las ganancias retenidas al final del periodo del 2011. En este caso, esta columna representa el 2011 y esto es la ganancia retenida al final del año 2011, que pasa a ser la ganancia retenida al inicio del año 2012. O sea que la ganancia retenida al inicio del año 2012 es 1012. Luego, a las ganancias retenidas al 1 de enero de 2012 le sumamos la utilidad neta de impuesto para el 2012. Esta utilidad se saca del estado de pérdidas y ganancias, o sea, las utilidades del periodo, las cuales podemos chequear. Como ustedes verán acá, utilidad neta después de impuesto es 231.000, que es el valor que está en el estado de ganancias retenidas como utilidades del periodo del 2012. Ese es el valor que se coloca en esa casilla. Luego restamos al saldo de ganancias retenidas al 1 de enero de 2012 y a la sumatoria del saldo de las ganancias retenidas al 1 de enero de 2012 más la utilidad del periodo 2012, restamos los dividendos distribuidos a los accionistas preferentes, que en este caso fueron 10, a los accionistas comunes, que fueron 98, total de dividendos pagados 108, y total, este saldo de ganancia es la resta de estos dos valores menos los dividendos que pagamos, y nos da que el saldo de ganancia retenida al 31 de diciembre de 2012 es 1.135, el cual debe coincidir en el balance general. Lo veremos más ahorita. Para confirmar de dónde salió el 1135, tenemos acá ganancias retenidas al final del año 2012. Este es el año 2012 y este es el año 2011. Aquí coincide con el valor del estado de ganancias retenidas. Por último, el otro estado importante de una compañía es el estado de flujo de efectivo, que es un resumen de los flujos operativos de inversión y financieros de una empresa y lo reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo. Fíjense bien, aquí estamos hablando de los flujos que generan la operación del negocio, son los flujos operativos. Los flujos de inversión significa qué efectivo estamos invirtiendo en el negocio, y los financieros son los fondos a través de los cuales nosotros financiamos las operaciones de la empresa. Vemos en la siguiente filmina, vemos una estructura de un estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos la estructura de un estado de flujo de efectivo de la misma compañía Bartlett Company, y como ustedes verán, tenemos tres secciones: flujo de efectivo de actividades operativas, flujo de efectivo de actividades de inversión y flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. El total de eso nos dice el aumento neto del efectivo y los valores negociables. Ahora vamos a detallar cada uno de los casos. El caso de las actividades operativas, la primera línea que contribuye a darnos efectivo para las operaciones es la utilidad neta después de impuestos. Aquí la tenemos y esta la pasamos del estado de pérdidas y ganancias que vimos anteriormente. Otra línea es la depreciación. Esta depreciación sale del estado de pérdidas y ganancias. Ustedes pueden comprobar 239. Ahora me dirán, ¿por qué la depreciación lo ponemos como un efectivo resultante en términos positivos de la actividad operativa? Porque realmente cuando cargamos un valor de depreciación, nosotros no estamos desembolsando el gasto. Entonces, en este caso, la depreciación contribuye a hacer en forma positiva las actividades operativas de la empresa. La otra línea que estamos analizando es aumento en las cuentas por cobrar. Aquí lo ponen en términos negativos.
menos 138. Veamos de dónde sale esto. Básicamente sale de la comparación de las cuentas por cobrar de los 2 años que estamos comparando. Vamos a ver de dónde salen los 138. Si nosotros nos fijamos, las cuentas por cobrar de Bartlett Company pasaron de 365 en el año 2011 a 503. Si restamos, veremos que entre esos 2 años hay una variación de 138. Ahora bien, ¿por qué está el signo negativo? ¿Por qué está el signo negativo? Porque realmente cuando estamos dando crédito, realmente estamos financiando a nuestros clientes. Estamos sacando plata de nuestros bolsillos para financiar a los clientes. Entonces, por eso se pone en un sentido negativo. Por el otro lado tenemos disminución de los inventarios y de la misma forma vemos la diferencia entre los 2 años. Ustedes pueden comprobar este 11. En este caso, al disminuir los inventarios realmente se pone en forma positiva porque hay una disminución de inventarios, o sea que hay capital disponible y en ese caso está contribuyendo positivamente a la operación en 11. Aumento de las cuentas por pagar. De igual forma, nos vamos al balance general y revisamos de dónde salen esos 102. Aquí tenemos el balance de cuentas por pagar, pasa de 270 en el 2011 a 382. Es decir, que tenemos una diferencia de 112. Cuando estamos aumentando las cuentas por pagar, prácticamente estamos financiándonos nosotros como empresa a través de nuestros proveedores. Por tanto, es como una fuente de fondos que nos proveen nuestros proveedores y en este caso se pone en símbolo positivo. Y de la misma forma, el aumento de las deudas acumuladas, la diferencial que ustedes pueden comprobar en el balance general es de 45 entre un año y otro. Luego sumamos el flujo, el total del efectivo proveniente de las actividades operativas y en este caso nos da 500.000. Es la sumatoria de todas estas actividades operativas. Fíjense bien, cuando estamos hablando de operativas se refiere a las operaciones de la empresa. Y luego tenemos el siguiente acápite, el flujo de efectivo de las actividades de inversión, que es básicamente la inversión, en qué estamos invirtiendo nuestros fondos. En este caso hubo un aumento de los activos fijos brutos de 347. Como hay un aumento realmente, ¿por qué lo ponemos en negativo? Porque esos 347.000 son fondos que nosotros sacamos de nuestro bolsillo para invertirlo en los activos fijos brutos. Ahora bien, comprobemos ese valor de 347 en el balance general. Como ustedes ven acá, total en esta línea de balance, total de activos fijos brutos al costo, tienen en el año 2012 4.669 y en el año 2011 4.322. Hago hincapié que en este caso son activos fijos brutos acumulados a través del tiempo. Entonces, si restamos estos dos valores nos da 347.000, que es el valor que aparece en los flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión. Luego tenemos la disminución, los flujos efectivos de las actividades de financiamiento que se centran, uno, por ejemplo, en las cuentas de balance, disminución de los documentos por pagar, o sea, que tiene que ver con la parte de cómo nos financiamos nuestras deudas. Disminución de los documentos por pagar, tenemos también un diferencial. Si nosotros vamos a la cuenta de balance, restamos estas cuentas de los dos periodos, nos da 20 negativos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo, sacamos plata para pagar nuestros documentos y entonces estamos disminuyendo nuestra disponibilidad de flujo efectivo en 20. Luego tenemos el aumento de las deudas a largo plazo. Igual, si nosotros vamos al balance, restamos las dos cuentas de 2011 versus 2012, ustedes van a ver que nos da 56. En este caso, estamos aumentando deudas, estamos financiándonos, nos están entrando fondos para nuestras operaciones y nos da 56. Cambios en el patrimonio de los accionistas, nos da 11. ¿Qué significa cambios en el patrimonio de los accionistas? O sea, son los cambios que tenemos a través del financiamiento de las acciones que aportan los accionistas
a su patrimonio. Vamos a verificar de dónde sale ese 11. Aquí tenemos acciones comunes, o sea, el capital aportado por los accionistas comunes pasa de 190 en el 2011 a 191 en el 2012. O sea que tenemos 1000 adicionales, una variación de 1000 adicionales en el 2012, y esto lo sumamos a la diferencia entre el capital pagado en exceso del valor a la par, que en este caso vemos 418 a 428 es 10, más 1 de acá nos da 11. Y ese es el valor que se pone en la cuenta de financiamiento a través de los accionistas. Luego tenemos los dividendos pagados, que estas son salidas de efectivo, por eso se pone en negativo, y esto coincide con la cuenta, con los dividendos pagados en el estado de ganancias retenidas, que fue 108, y luego sumamos algebraicamente todas las cuentas del flujo efectivo y las actividades de financiamiento, la cual nos da menos 61 negativo. Al final, hacemos una sumatoria de el efectivo proveniente de las actividades operativas, que es 500, el efectivo proveniente de las actividades de inversión, que es menos 347, y el efectivo proveniente de las actividades de financiamiento, que es menos 61, sumamos y nos va a dar, la sumatoria nos da 92 positivo, y ese es el aumento neto, el efectivo y los valores negociables. ¿Cuál es el significado de ese valor? El significado de ese valor nos indica que la empresa está en condiciones saludables de honrar con un buen flujo de efectivo sus operaciones. A continuación veremos el tema del uso de las razones financieras. El análisis de razones financieras es totalmente importante tanto para los accionistas actuales y potenciales de la empresa, tanto para los acreedores como para la administración. ¿Para qué quieren esa información los accionistas? Porque en este caso se interesan en los niveles presentes y futuros del riesgo y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el precio de sus acciones. Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo de la empresa, porque de esta forma los acreedores se aseguran que la empresa va a honrar sus pagos. Y por último, la administración se interesa en todos los aspectos de la situación financiera y, por supuesto, controlar todas sus razones que tengan que ver tanto con los dueños y con sus acreedores. Aquí se enumeran las principales precauciones para calcular el uso de las razones financieras. 1. Cuando hay variación de razones, nos indican la posibilidad que existe un problema. Cuando hay una variación, que hay una desviación. Por lo general, cuando tenemos un solo resultado de una sola razón, no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. O sea que tenemos que tener más de una razón calculada. Como tercer punto, las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Es decir, que tienen que coincidir los periodos que estamos comparando. Cuarto, es preferible usar estados financieros auditados. Por regla general, cuando estamos calculando razones financieras, los estados financieros deben de estar perfectamente auditados por sus respectivos auditores. Como punto quinto, los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma, y otro aspecto que se considera que la inflación podría distorsionar los resultados. A continuación tenemos un resumen de las razones y los nombres que se usan para analizar los estados financieros. Estas razones están clasificadas primero, como razones de liquidez. Las razones de liquidez son la razón corriente y la razón rápida o prueba del ácido. ¿A qué es igual la razón corriente? Es igual a los activos corrientes entre los pasivos corrientes. ¿Y qué mide esta razón? Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus deudas de corto plazo. Porque cuando estamos hablando de activos corrientes, son los activos de corto plazo que se pueden transformar en efectivo en el corto plazo. Razón rápida o prueba del ácido es la segunda razón dentro de las razones de liquidez. Es igual a los activos corrientes menos el inventario entre los pasivos corrientes.
O sea, ¿y qué hace? Mide la capacidad de la empresa para cubrir deudas actuales con los activos corrientes más líquidos. En este caso se restan los inventarios porque se supone que los inventarios no se van a realizar de la noche a la mañana y toma un tiempo para poderlos liquidar. Como siguiente razón, que otra clasificación está las razones de actividad. Estas razones de actividad miden la eficiencia de la empresa para utilizar sus activos. Llámese maquinaria, llámese equipo, llámese edificios, etc. Y tenemos las diferentes razones. Tenemos la rotación de inventarios, que es igual al costo de los bienes vendidos, que esta cifra sale del estado de pérdida y ganancia entre el inventario, que es una cifra que por supuesto lo tenemos en el balance general. Entonces, ¿qué mide la rotación de inventario? Mide cuántas veces se ha vendido el inventario durante el año. Da una idea de la liquidez del inventario y la tendencia a abastecerse en exceso. Como ustedes pueden ver a la derecha, aquí están los valores que se han sacado de los diferentes estados financieros. En este caso, de la razón corriente, se sacan estos valores de el balance general. Igual, la razón del ácido, estos valores se sacan del balance general. La razón corriente en este caso es de 1.97 y la razón del ácido es de 1.51. Normalmente estas dos razones, si son mayores que 1, nos dan una idea de una salud de la empresa. En este caso la rotación de inventario nos da 7.2, 2.888.000 es el costo de los inventarios que se obtiene del estado de pérdida y ganancia, y 289.000 es el valor de los inventarios. Nos da 7.2 veces que el inventario rota durante el año. Luego tenemos el periodo por promedio de cobros, que es igual a las cuentas por cobrar entre las ventas anuales entre 365 días. ¿Qué nos dice esto? Número de días en que las cuentas por cobrar están pendientes, es decir, el número de días que transcurren antes de cobrarlas. Aquí tenemos las cuentas por cobrar, en este caso son 503.000. Tenemos las ventas anuales, 3.074.000, y lo dividimos entre 365 días para tener el equivalente a días de ventas por día, y acá nos da 59.7 días, que significa que estamos cobrando dentro de un periodo de casi 60 días. Rotación de las cuentas por cobrar. Ventas a crédito netas anuales entre cuentas por cobrar. Esta razón se calcula cuando nos dan la información de la cantidad de ventas al crédito. En este caso no tenemos ese dato, pues lo calculamos cuando nos soliciten una razón y nos den la información de ventas al crédito. Luego tenemos la rotación de inventario en días, que es igual a 365 entre la razón de rotación de inventario. Aquí lo tenemos, 365 entre 7.2, que es la rotación de inventario, y nos da que es 50.7 días. Es igual al número de días de que el inventario se guarda antes de convertirse en cuentas por cobrar a través de sus ventas. Luego tenemos otra rotación, otra razón, que es el periodo promedio de pago, que es igual a las cuentas por pagar entre las compras diarias promedio. ¿Y qué mide esto? Mide el tiempo promedio que estamos cancelando nuestras cuentas por pagar. Aquí tenemos 382.000 que sale del balance general, que es de los pasivos. 382.000 son las cuentas por pagar, y dividimos entre las compras diarias promedio. Asumimos que las compras diarias promedio son el 70% del costo de lo vendido. Si nos vamos a ver esa información, 2.088.000 es el costo de lo vendido, y sacamos el 70% y nos representa en una forma sugerida el porcentaje de las compras anuales, y se divide entre 365 días, y aquí tenemos las compras diarias, y entonces nos da que tenemos 95.4 días que estamos usando nosotros para cancelar nuestras cuentas. Y tenemos la otra rotación, que es de activos totales, que es igual a las ventas netas entre activos totales. ¿Y qué mide? Mide la eficiencia relativa de los activos totales en generar ventas.
¿Y qué hacemos? Dividimos las ventas netas, que es 3.074.000, entre el valor de los activos totales, que es 3.597.000, y nos da que esta razón es de 0.85. O sea, que las ventas están siendo generadas, estamos utilizando un 85% de los activos para generar las ventas que estamos produciendo. Otras razones son las razones de endeudamiento o apalancamiento, razones que indican el grado en que la empresa está financiada por deuda. Aquí tenemos el índice de endeudamiento, que es igual al total de pasivos entre el total de activos, y mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa, o el grado relativo en que la empresa usa el dinero prestado. Entonces tenemos 1.643.000, que es el total de los pasivos, que sale el balance general, entre el total de activos 3.597.000, que sale del balance general, y esto nos da que nosotros debemos de nuestros activos, tenemos financiados el 45.7%. Luego tenemos la razón de deuda a capital de accionista, que es igual la deuda total entre el capital de los accionistas, indica el grado en que se usa el financiamiento mediante deuda en relación con el financiamiento de capital. Entonces tenemos 1.643.000 de deuda, que esto sale del balance general, entre 1.954.000, que corresponde al valor de los capital de los accionistas comunes, y esto nos dice que los accionistas comunes están financiando el 84% estamos financiando el 84% del capital patrimonial de los accionistas. Fíjense, ven, aquí les aclaro de dónde sale el 1.954.000, que es el total de patrimonio de los accionistas. Este es el valor que se usa para calcular esa razón que acabamos de mencionar, y es igual a la sumatoria de los valores de los accionistas preferentes más los accionistas comunes más el capital pagado en exceso al valor de la par más las ganancias retenidas. Otra razón que mencionamos es la cobertura de intereses, que es igual a la utilidad antes de intereses de impuestos entre gastos por intereses. Esta es la utilidad 418.000, que sale del estado de pérdida de ganancias, entre los intereses que también sale del estado de pérdida de ganancias, y nos dice que la utilidad que generamos puede pagar 4.5 veces los intereses que estamos pagando por nuestras deudas. A continuación presentamos los índices de rentabilidad. Son las razones que relacionan las ganancias por venta y la inversión. Tenemos el primer margen, que es de utilidad bruta, que es igual a las ventas menos el costo de los bienes vendidos sobre ventas. Aquí lo tenemos y nos da 32.1. Luego tenemos el margen de utilidad operativa, que es igual a la utilidad operativa entre ventas, nos da 13.6. El margen de utilidad neta, que son las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre las ventas, 221.000, y nos da 7.2, que es el margen de utilidad neta. Luego tenemos las ganancias por acción, que son igual a las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación. Tenemos acá, da 2.90. Aquí ustedes pueden leer para qué indican esos resultados. Y tenemos dos rendimientos que son importantes: rendimiento sobre activos totales y rendimiento sobre patrimonio neto. Es que es igual el rendimiento sobre activos totales, son las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. Y esto nos da que 6.1 mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Y luego tenemos finalmente el rendimiento sobre el patrimonio neto, que son las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el capital en acciones comunes, que son los dueños de la empresa. Y aquí tenemos el resultado. En este caso dividimos la ganancia disponible, que la podemos sacar del estado de pérdida de ganancia, y acá tenemos este valor 1.754.000, que es igual al 1.954.000, que es el total de los accionistas menos el valor de los accionistas preferentes, y esto nos da que el rendimiento sobre el patrimonio, ¿por qué estamos hablando sobre patrimonio? Porque son
las acciones, los accionistas comunes, que son los dueños de la empresa. Por eso se llama patrimonio. Finalmente tenemos las razones de mercado, que relacionan el valor de mercado de la empresa medido por el precio de mercado de sus acciones con ciertos valores contables. Tenemos la relación precio-ganancia, que es igual a precio de mercado por cada acción común entre las ganancias por acción. Aquí lo tenemos, da esto, y mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancias de una empresa. Y el razón mercado libre es el capital en acciones comunes dividido entre el número de acciones comunes en circulación. Tenemos acá el valor en libros por acción común es igual a 1.754.000, que es el valor en libros de los accionistas comunes entre el número de acciones, que es 76.262, y nos da que es igual 23 valor en libro. Pero, ¿qué hacemos? Ahora hacemos la razón de mercado libro es igual a el precio de mercado de la acción, que es determinado a través del mercado, la oferta y demanda, es 32.25 entre 23 y nos da 1.40, que permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa. Aquí terminamos el tema, una breve explicación del tema de los estados financieros y análisis de razones financieras.